Dios te bendiga. Bienvenido a una palabra más de parte de Dios para tu vida. Hoy quiero empezar una serie de videos para todos aquellos que sienten en su espíritu una profunda pasión por predicar el Evangelio, por predicar la palabra del Señor. Hace algunos meses compartí en uno de mis videos en el canal acerca de parte de mi testimonio, de cómo fue mi inicio, cómo empecé a predicar el Evangelio de Dios. Y ha sido más de 15 años y el proceso ha sido arduo, el camino ha sido largo, pero en todos estos años hemos visto la mano de Dios, hemos visto su poder y Dios nos ha enseñado muchas cosas en el camino. Y ha sido Dios bueno, ha sido Dios poderoso y quiero compartir con ustedes muchas cosas que he vivido, muchas cosas que el Señor me ha permitido aprender y quiero compartirlas con usted, amado, que en su corazón está el anhelo y el deseo de predicar. Quiero hablar esta palabra a todos aquellos que están comenzando o que quieren iniciar en la predicación de la palabra. Es algo muy poderoso, es algo muy especial y es algo que proviene de Dios, amados. Estaba hace algunos días meditando en esta palabra y Dios me ha llevado, ha puesto un profundo deseo en mi corazón de compartir a través de esta plataforma algunas de mis experiencias, de todos estos años, de todo este desarrollo que Dios me ha permitido tener. Estamos convencidos que no hemos llegado a la cima de todo, estamos en crecimiento, pero Dios en todos estos años nos ha permitido aprender muchas cosas, las cuales quiero compartirlas con ustedes. Sé que les va a ser de mucha bendición. Estaba meditando algo, y es que cada persona cuando nace, cada niño nace con una inclinación, con unos gustos de colores, de alimentos, y entre todas estas cosas, cuando llegamos a Dios, es donde conocemos esos gustos, esos deseos que el Señor ha establecido y ha puesto en nuestras vidas. Es decir, el llamado de Dios se manifiesta cuando estamos en luz. Por eso hay personas que no han conocido su llamado, el llamado de Dios, o para qué los ha llamado Dios, porque no están en luz. Y es por eso que vemos muchas personas donde su vida no tiene sentido, donde como que nada de lo que hace llena su vida y andan por la vida con un gran vacío en su corazón, que ni la fama ni el dinero llena todo ese vacío. Pero cuando vienen a los pies del Señor, cuando vienen a la luz de su palabra, a la luz de su evangelio, es ahí donde se manifiesta el propósito de Dios para sus vidas. Y cuando empiezan a caminar en el diseño de Dios, es ahí donde por fin sus vidas toman sentido y toman dirección correcta. Ha sido poderoso lo que Dios nos ha permitido aprender y ver, y por eso en esta oportunidad quiero hablar con ustedes acerca de esta palabra. ¿Cómo sé yo que Dios me ha llamado a predicar
su palabra. Yo quisiera aclarar algo, y es lo siguiente, de que no todo mundo o no toda persona ha sido llamada para predicar en un altar, para predicar delante de una congregación. No todo mundo ha sido llamado para eso. Algunos han sido llamados para predicar en un altar, para ser pastores, para ser evangelistas, para tener un ministerio profético. Otros han sido llamados para servir a Dios en la alabanza. Y su deseo profundo es cantar, tocar un instrumento, una guitarra, una batería, un piano, en fin. Pero no todos hemos sido llamados a predicar, y no todos tienen la habilidad dada por el Espíritu para hacer discípulos. Ha habido algo que en las iglesias se ha enseñado, y es que todos hemos sido llamados a predicar, como si todos tuviéramos que estar delante de la congregación predicando, enseñando la palabra. Pero nos hemos dado cuenta de que no todos entienden, y por muchos años que están en una congregación no logran explicar esa palabra. Recuerdo lo que Dios le revelaba a Moisés, y Dios le reveló a Moisés el diseño del tabernáculo, cómo era. Dios le dio la visión, Dios le dio las instrucciones y le dio las medidas de cómo hacerlo. Pero Moisés, aunque tenía la habilidad de poder estar comunicándose con Dios, no tenía la habilidad de crear o de hacer esa visión una realidad o una existencia en este plano natural. Por eso Dios llamó a un hombre llamado Bezalel, y dice la Biblia que este hombre era lleno del Espíritu, era entendido y tenía una capacidad, y era de proyectar diseños. Y fue, entre otras personas, Bezalel la persona encargada de haber diseñado o de haber hecho o de llevar la dirección de la construcción, de la edificación del tabernáculo. Asimismo, en estos tiempos vemos personas que tal vez pueden entender cuando usted le predica, cuando usted le habla de Dios, entienden, pero en el momento de comunicar ese mensaje no tienen esa habilidad. Entonces, no todos hemos sido llamados para predicar. Algunos han sido llamados para servir a Dios en el canto, otros en la música, otros en la evangelización, otros en el servicio, otros ayudando, otros intercediendo. Y cada uno, como dice la palabra, que somos un cuerpo, pero somos muchos miembros. Entonces, tener en cuenta esto, que no todos hemos sido llamados para predicar. La Biblia habla en el Evangelio de Marcos, en el último capítulo de la Gran Comisión, y dice la palabra que Dios les habló a los 11. No les habló a todo mundo. Jesús les habló a los 11, y la Gran Comisión fue sobre los 11, porque los 11 habían sido llamados de entre la multitud para que fueran sus discípulos y luego ser llamados sus apóstoles. Entonces, estos 11 fueron llamados a la Gran Comisión. Se les dio la Gran Comisión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre. Entonces, fue a los 11 sobre los cuales reposó esta comisión. Ahora, ¿qué es lo que las personas que no han sido llamadas al ministerio de la predicación, qué deben de hacer? Jesús lo enseñó claramente en los evangelios. Cuando Jesús sanaba a una persona, cuando Jesús sanaba a alguien, Jesús le decía: ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y
usted a través de la Biblia ve que aquellas personas a las cuales Dios les hizo un milagro, les hizo una maravilla, mostró su poder, ellos daban testimonio. Y lo que todos hemos sido llamados a hacer es a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es posible que tú no tengas la habilidad de pararte en un escenario con un público al frente. Es posible que no tengas la habilidad y digas, esto no es lo mío. Pero lo que Dios sí te ha llamado es a dar testimonio. Y yo estoy convencido que Dios ha hecho algo en tu vida, un milagro, una sanidad. Algo Dios ha hecho por ti o en alguno de tus familiares. Dios ha hecho algo. Incluso el solo hecho que Dios te haya rescatado de la oscuridad ha sido una obra poderosa. Y Dios nos ha llamado a todos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero en cuanto a la predicación, no todos, como lo dije anteriormente, no todos hemos sido llamados a esta gran labor. Jesús, mirando a las personas, las vio, a la multitud las vio como ovejas sin pastor, y dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Es decir, de que hay que pedir a Dios, porque no todo el mundo ha sido llamado para esta obra. Entonces usted, amado, que desea en su corazón predicar la palabra, quiero dedicar estos videos y estos próximos videos. Sé que te van a inspirar, sé que te van a motivar y van a ser de gran bendición, te van a inspirar en fe, para que tú empieces a predicar la palabra de Dios. Quiero que en el primer comentario voy a estar dejando el link del testimonio que pude contar en este canal. Un poco el video un poco improvisado, así como sin buena iluminación, sin una buena resolución, pero si usted lo escucha, sé que le va a ser de bendición. Entonces, a partir de ese testimonio, muchos me han escrito, muchos han comentado, y he visto la necesidad que hay de un tipo de personas que Dios está levantando en estos tiempos, y es para predicar su palabra, para predicar su evangelio en estos últimos tiempos. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que he sido llamado para predicar la palabra del Señor? Quiero hablar esto acerca, basado en mi experiencia, en lo que he vivido. Es posible que otras personas lo hayan vivido de otra forma, pero quiero comunicarles solo algunas cosas en este video acerca de cómo supe yo que Dios me había llamado a predicar su palabra. Entonces, hay algunas señales que revelan si yo he sido llamado a predicar. Una de las cosas es que los que hemos sido llamados a predicar su palabra hemos tenido que vivir algún tipo de proceso, algún tipo de prueba, algún tipo de aflicción. En algún momento de la vida tuvimos que haber pasado y tuvimos que haber vivido, porque todo esto nos pone como un sello, es como una marca que recae sobre nosotros en cuanto al llamado de Dios para nosotros. Vivir algún proceso, vivir alguna aflicción, vivir algún tiempo difícil en algún momento de la vida, y en el cual Dios se manifestó y en el cual Dios se reveló. O sea, algo que Dios permitió, algo difícil que Dios permitió, en donde nosotros le pudimos haber conocido y pudimos haber visto su poder y su gloria obrando en esos momentos. Por ejemplo, está Moisés. Moisés, un niño, cuando nace Moisés, el faraón había dado la orden que matara a los niños.
Y Moisés estuvo a punto de que le dieran muerte y su mamá lo lanzó por el río y en fin llegó a la casa del faraón. De ahí vivió y tuvo que volverse a su pueblo, estar en otro tipo de vida y vivió esa persecución y vivió en ese desierto. Y fue en ese desierto donde Dios se le manifestó y le hizo el llamado. Otra de las cosas, como por ejemplo Jesús, el mismo Jesús tuvo que haber vivido ese desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí en el desierto fue tentado. Pero en ese mismo desierto venció y salió en el poder del Espíritu y empezó a predicar la palabra. Y así a través de la Escritura hemos podido ver a Pedro. Cuán gran proceso vivió Pedro. Y así nosotros que hemos sido llamados a predicar la palabra, hemos tenido que vivir algún tipo de situación o de circunstancia difícil en donde Dios nos marcó. En mi caso, cuando estaba niño, a la edad de 11 años, padecí una enfermedad. Una infección cubrió mi aparato digestivo. Estuve a punto de morir. 2 intervenciones quirúrgicas. Mi mamá orando, mi papá orando, la iglesia orando. En la última cirugía que me hicieron, los médicos dijeron, su hijo no tiene posibilidad que viva, lo más posible es que muera. Y mis padres firmaron la autorización de la cirugía, pero había una iglesia orando, había unos padres orando. Por eso la importancia que la iglesia ore y que los padres oren. Y mientras estaban orando todos los días en la última cirugía que me estaban haciendo, yo iba a morir. El espíritu de muerte entró a la habitación y mientras mamá estaba orando, hubo una palabra de Dios y le dijo que yo iba a morir ese día, pero que Él me iba a dejar vivo para que yo diera testimonio de su grandeza y de su poder. Desde ahí, desde ese tiempo de aflicción que viví, de enfermedad que pasé cuando niño, Dios me da una palabra y Dios marca mi vida. Y después que me recupero de esa aflicción, de ese mal momento que yo viví, a partir después de eso empecé a la temprana edad, a partir de los 12 años, empecé a sentir una necesidad por orar, una necesidad por leer la Biblia. Terminábamos las clases en el colegio los viernes y el sábado me iba para la iglesia a ayunar, iba los domingos a ayunar, sacaba un tiempo en las tardes, oraba, leía la Biblia y poco a poco empezó a haber ese deseo en mi corazón por predicar su palabra. Entonces este proceso que pude haber vivido marcó mi vida, señaló mi vida y me reveló el llamado de Dios para mí. Bendito es el nombre de Jesús. Otra de las cosas que nos revelan que hemos sido llamados para predicar la palabra es un profundo deseo. Es un profundo deseo que hay en nuestro corazón. Es una necesidad, es como un hambre, es como una sed, es como un fuego que quema por dentro. Que nosotros cuando vemos a alguien predicando allí en el altar, por dentro decimos, yo quiero predicar, yo quiero estar allí predicando. Cuando vemos que Dios usa a un pastor, usa a un predicador, un siervo de Dios, y nosotros estamos allí, decimos, yo anhelo tener eso, yo quiero tener eso. Entonces la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y dice la palabra que Dios concederá las peticiones, en otras palabras, los deseos de nuestro corazón. Es decir, que los deseos que hay cuando estamos en Dios son
los deseos del Espíritu, la voluntad de Dios. Y no es casualidad que a ti no te guste estar cantando, no es casualidad que a ti no te guste estar tal vez tocando la batería, tocando una guitarra, sino que el deseo que hay en tu corazón es predicar la palabra. Eso nos revela que Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Eso nos permite entender que Dios nos está llamando y que ha puesto ese llamado en nuestras vidas de predicar su palabra. Recuerdo cuando estaba niño, en la congregación hacían campañas evangelísticas y venían pastores, venían evangelistas de otras ciudades y predicaban la palabra y oraban por los enfermos y se sanaban los enfermos y las personas aceptaban a Cristo y hablaban allí en el altar con autoridad y ponían las manos sobre los enfermos. Y yo, niño, allí mirando, yo decía: wow, yo quiero también predicar, yo quiero también ser como ellos. Y fue allí donde empecé a leer más la palabra, a escuchar los predicadores. Y incluso de niño me encerraba en la habitación y empezaba a practicar. Y me empezaba a imaginar allí, estando en la iglesia, predicando en la congregación, de cómo sería, de que la gente era bendecida, y esto y lo otro. Y Dios estaba revelándome, estaba guiándome a hacer de mí un predicador. Por eso, cuando alguien desea en su corazón y tiene ese deseo profundo por predicar la palabra, es posible que Dios te haya llamado a predicar. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a predicar. Y si es el llamado de Dios, por mucho que murmuren, por mucho que te critiquen, como conté yo en el testimonio, en el video que subí hace algún tiempo, que la gente, cuando yo empecé a predicar, se burlaba, me criticaba y decía: este no sirve para eso, ese no es el llamado de él. Eso decía la gente. Pero aunque más se reían, más me criticaban, y aunque a veces me sentía como mal, pero había un deseo profundo en mi corazón, incontrolable, de que yo necesitaba predicar su palabra. Entonces, cuando Dios pone ese deseo profundo, eso nos revela que Dios te ha llamado, posiblemente, en la mayoría de los casos, te ha llamado a predicar la palabra. Entonces, otra de las cosas que nos revela si tú has vivido alguna aflicción, algún proceso muy duro, Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado a tu vida, y si está ese profundo deseo en tu corazón por predicar, tú miras a alguien y tú dices: yo quiero también predicar así. Esto nos está revelando que Dios nos está llamando a predicar su palabra. Otra de las cosas que nos revela que Dios nos ha llamado a predicar su palabra es, como lo decía anteriormente, una pasión profunda por buscar a Dios. Una pasión profunda por buscar a Dios. Es algo que tú, sin que nadie te obligue, sin que nadie te lo diga, tú sabes que lo necesitas hacer, y es Dios llamándote a la comunión, es Dios llamándote a la intimidad para poder enseñarte y para poder capacitarte. Por eso sentimos nosotros una gran necesidad de orar, de leer las Escrituras, de ayunar, de vigilar, de sacar siempre un tiempo para Dios y para leer su palabra. Y aunque no la entendamos al comienzo, porque cuando uno comienza a leer la Escritura y uno quiere predicar, casi siempre uno nunca entiende las Escrituras. Y es ahí cuando tú empiezas a orar,
a buscar y sientes ese deseo profundo, es el Señor llamándote para poder enseñarte, para poder capacitarte y tú puedas ser un portavoz de su palabra. Otra de las cosas es que cuando Dios te ha llamado a predicar la palabra, Dios también lo confirma. En la mayoría de los casos, aunque tú no lo digas a nadie, aunque tú no le digas a la gente, yo quiero predicar, Dios lo sabe y Dios te lo confirma. Dios te lo confirma, puede ser a través de un sueño. Tú te sueñas predicando. Dios te lo confirma a través de una visión. Dios te lo puede confirmar a través de un profeta, a través de un siervo de Dios que ni te conozca, ni puede saber tu nombre, pero en medio de la multitud te puede llamar y te puede decir, Dios te ha llamado a predicar. Te puede decir, te veo predicando, te veo en las naciones. Recuerdo que en una de esas campañas que hacían en la congregación donde yo estaba, llegó un evangelista, un pastor evangelista usado por Dios de una forma tremenda, tan sobrenatural. Y en un domingo, cuando estaba dando una palabra para la iglesia, empezó a haber una administración sobre la iglesia. Todo el mundo lloraba, todo el mundo, la gente caía, hablaba lenguas. Y bueno, su presencia estaba. Yo era niño, tenía como 13 años. Y estaba en un rincón de la iglesia, en la parte de atrás, recostado a la pared. Y estaba mirando a ese pastor en ese momento. Y recuerdo que yo en mi pensamiento, yo dije, yo quisiera ser como él, yo quisiera predicar como él, yo quisiera que Dios me usara como él. Y cuando yo estoy teniendo este pensamiento tremendo, cuando yo lo estoy teniendo, amados, recuerdo que el pastor, el evangelista, estaba allá y fue como si algo lo hubiera estremecido, porque él hizo un stop en la administración, en lo que estaba hablando, y mandó a toda la gente guardar silencio. Y me señaló y me dijo, aquel niño que está allá está pensando esto, está pensando que él quiere ser como yo, está pensando que él quiere ser usado como yo. Y empezó a fluir en el don de ciencia, y Dios le reveló mis pensamientos de lo que estaba habiendo en mi corazón, y me dio esa palabra profética y me dijo, Dios te ha llamado a que prediques, tú vas a ser un gran evangelista, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a usar en sanidades y milagros. Tremendo. Y me llamó y el Espíritu de Dios vino sobre mí de una forma poderosa como nunca lo había experimentado. Y desde ahí, de tiempo en tiempo, venían siervos de Dios que yo nunca había visto y siempre me confirmaban la palabra de Dios, del llamado que Dios me había hecho para predicar su palabra. Así que, amados, estamos en un tiempo crucial, estamos en un tiempo muy importante. La venida del Señor está cerca. Yo te animo a que te levantes. Yo te animo a que empieces a buscar a Dios. Si tú sientes ese profundo deseo, ese llamado de Dios por predicar, busca al Señor, aprovecha cada tiempo. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan de la noche a la mañana, pero todos son procesos. Todos son procesos. Cuando empezamos a predicar, el primero que va a ser formado no es la gente que nos va a escuchar. El primero que va a ser formado somos nosotros. Y es ahí cuando Dios nos empieza a enseñar. Es ahí cuando Dios nos empieza a formar. Es ahí donde Dios nos empieza a revelar. Cuando comenzamos, cuando damos ese paso de fe, es cuando Dios nos empieza a capacitar para luego enseñar, capacitar a través de nosotros a miles de personas. Así que, mis amados, te animo a que te levantes y no permitas que nada te detenga
Dios te ha llamado para cosas grandes. Dios te ha llamado para que prediques su palabra. Dios te ha llamado para impactar naciones. Dios te ha llamado para hacer bendición. Dios te ha llamado para edificación del pueblo de Cristo. Hay palabras de Dios que han sido depositadas en tu espíritu. Y hay miles de personas o muchas personas esperando por ti para que lo que Dios puso en ti pueda fluir en otras personas, pueda alcanzar a otras personas, pueda edificar a otras personas. Así que no calles lo que Dios ha puesto en tu vida. Si fuiste predicador y dejaste de predicar la palabra porque fallaste, la palabra dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Levántate, santifícate, porque Dios está llamando hombres fieles, hombres que estén dispuestos a predicar su palabra. Yo te animo y deseo que Dios te dé las fuerzas, deseo que Dios te dé mucha inspiración para seguir llevando su palabra. Quiero dejar este video hasta aquí. Tengo muchas cosas que compartir con ustedes y esto es solo una introducción. Así que si estás deseoso por predicar la palabra, si estás comenzando en la predicación de la palabra, yo te recomiendo a que le des el like a este video, dejes tu comentario, te suscribas en este canal para que cada vez que suba un video, YouTube te notifique y puedas estar escuchando esta palabra que voy a estar trayendo, esta enseñanza, estas experiencias que he vivido, que sé que van a ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, en la próxima palabra. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.